Apreciados estudiantes, tengan todos muy buenas noches. En este momento vamos a dialogar sobre la frecuencia cardíaca. Mario, ayúdanos por favor, ¿qué es la frecuencia cardíaca? Ya, cardíaca. Frecuencia cardíaca es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto. Perfecto. Valores normales. Hasta ahí ¿Listo? nomás, hasta ahí nomás, mi estimado Mario. Les pregunto yo, si hablamos de la frecuencia cardíaca, ¿qué sistema es el que está comprometido con esta función vital? El Seguro, corazón. El corazón. Corazón. el sistema circulatorio. En ningún momento les pregunté qué órgano. Recuerde que les estoy diciendo qué sistema, ¿ya? Sistema El circulatorio. sistema circulatorio, ¿ya? ¿Qué órgano está directamente relacionado con la frecuencia cardíaca? Es el El corazón, corazón. ¿verdad? Perfecto. Nos dice que mayormente esta frecuencia cardíaca está representada con las siglas FC, pero también les mencionaba que pueden encontrar solamente escrito una sigla P, que la P significa pulso. La frecuencia cardíaca mayormente se la denomina con una sigla FC, que significa frecuencia cardíaca, pero también la P, que significa pulso. Si usted encuentra estas dos siglas en cualquier lugar de trabajo, recuerde que tiene mucha relación a frecuencia cardíaca. En este momento, la frecuencia cardíaca está representada por LPM. ¿Qué significa eso, Valeria Gallegos? IPM dijo, ¿verdad? O L. LPM. Camila, ¿qué significa LPM? Latidos por minuto. ¿No es latido por minuto? Latidos por minuto. Perfecto. Está justamente en la imagen. Muy bien. Luego de ello tenemos los valores normales de la frecuencia cardíaca. Estos valores me van a servir como futuro enfermero conocer cuando el paciente se encuentra alterado su función cardíaca o disminuida su función cardíaca. Cuando este paciente esté en una frecuencia cardíaca normal, pues no tendría que alterarme, ni mucho menos comunicar al médico. ¿Por qué yo tengo que saber esto? Porque, por ejemplo, si el corazón tiene latidos demasiado rápido, significa que el paciente podría llegar a tener un infarto agudo de miocardio. Y si tiene, en este caso, los latidos demasiado rápidos, significa que este paciente podría tener fiebre, sin que usted, en este caso, se dé cuenta solamente con la frecuencia cardíaca. Los valores normales en el recién nacido, ¿cuáles son, Gia? 120 a 140 latidos por minuto. Perfecto. Brian Ramírez, ¿cuáles los valores normales en el lactante menor? De 100 a 130 latidos por minuto. Muy bien. Mario, ¿cuáles son en este caso los valores normales de la frecuencia cardíaca en el lactante mayor? Es de lactante mayor de 100 a 120 latidos por minuto. Perfecto. Yo mira, en el preescolar, ¿cuáles son los valores normales? De 80 a 120 latidos por minuto. Perfecto. Lady, en el escolar, ¿cuáles son los valores normales? En el escolar, profesor, Exactamente. de 80 a 120 minutos. ¿No? Lucy Rodríguez, ¿Ves? ¿cuáles son los Relativo, valores normales de la frecuencia cardíaca en el escolar? Ya, ahí dice, dice preescolar, pero le dicen, Escolar. Yo sí, la vez pasada ya pero les dije. Yo profesor mira ahí son gol. falla. Le escucho. De 80 a 100 latidos por minutos. Exactamente. La vez pasada les dije que tenían que arreglar y preescolar y la infancia media era la escolar. ¿Cuáles son los valores normales, Valeria Gallegos, en el adolescente? De 70 a 80 latidos por minuto. Perfecto. Anthony Bautista, ¿cuáles son los valores normales de la frecuencia cardíaca en el adulto? De 60 a 80 latidos por minuto. Perfecto. Si usted en este caso, cuando le ponga la lección, no me coloca latidos por minuto, téngalo por seguro que yo voy a tenerle que colocar cero.
En enfermería todo debe ser completo, nada es incompleto. Entonces, dentro de las alteraciones en la frecuencia cardíaca tenemos lo que es la taquicardia y la bradicardia. Cuando un paciente tiene taquicardia, ¿a qué llamamos eso? Gladys Macías. Perdón, licenciado. Cuando un paciente tiene taquicardia, ¿a qué llamamos taquicardia en un paciente? Cuando los latidos del corazón están elevados. ¿Ya? Pero exactamente ¿cuándo le llamamos? Anthony Bautista. ¿Cómo dijo la pregunta, licenciado? En este caso, preguntaba, ¿cuándo denominamos taquicardia en un paciente? Taquicardia, pues cuando la frecuencia cardíaca del paciente es mayor de 100 latidos por minuto. Perfecto, muy bien. Kelly Delgado, ¿cuándo denominamos bradicardia en un paciente? Kelly, ¿Me escucha? Cuando la frecuencia es menor, la frecuencia cardíaca es menor de 60 minutos, de 60 latidos Kelly, le por cuento que minuto. solamente le veo el cabello. Cuando la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto. Excelente, O sea, muy bien, bradicardia, perfecto. bradicardia. Recuerda la diferencia. Cuando yo digo taquicardia, taquicardia significa que el pulso está elevado. Y cuando yo digo que el paciente tiene bradicardia, significa que el paciente está por debajo de los valores normales. Taquicardia es como decir tic, 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 tic. Eso es taquicardia. Y bradicardia es cuando el pulso empieza a estar de manera lenta. Tic, tic, tic. Muy bien. Profe, y casi no es lo mismo cuando uno dice que se le eleva, ¿cómo es? Que se le sube la Presión. la presión y se le baja la No, presión. Es lo mismo nada que que ver. taquicardia Frecuencia o cardíaca es frecuencia cardíaca. Eso es Presión hipertensión, arterial es hipotensión. es presión otra arterial. cosa. ¿Ya? ¿Verdad? Gia, Es diferente. ¿qué pasó, Gia? Cuénteme. Entonces, profe, ¿y qué afecciones causa la taquicardia? Perfecto, muy bien. Excelente pregunta. Recuerde que la taquicardia significa que un electrocardiograma que usted le haga significa que su corazón no está bombeando sangre de manera adecuada. Significa que la sangre la está bombeando de manera sobre. ¿Qué significa esto? Que si el paciente mayormente tiene que bombear cada minuto, cada segundo, un determinado porcentaje de sangre, lo está sobrevalorando. Y es como cuando usted, por ejemplo, empieza a correr, a correr, a correr, a correr y corre demasiado. ¿Qué pasaría si sigue corriendo y no descansa? ¿Qué pasaría? Se eleva la frecuencia cardíaca. Se Ya eleva se la eleva la frecuencia cardíaca y por ende, ¿qué pasaría? tendría taquicardia. Hay que relajarse porque si no puede venir una taquicardia. ¿Ok? Aparte de eso, supongamos, el paciente tiene una taquicardia, perfecto. Te puede dar una Puede sufrir taquicardia un por estar haciendo un infarto. ejercicio físico, pero te puede dar un infarto, exactamente. Esas son las Infarto. consecuencias de la taquicardia, Profe, ¿ya? pero, en mi caso, a mí mi doctor me dijo que sufría de taquicardia. Por eso quería saber. ¿Mande? Mi doctor a mí me dijo que yo tenía taquicardia. Por eso quería ¿Ya? saber que... Ya, perfecto. En este caso me imagino que entendió lo que le estoy mencionando, Gia, o le vuelvo a repetir. Sí, profe, sí lo entendí. Ya, perfecto. Muy bien. Licenciado, Dígame, Brian, Eh, ¿y por qué los recién nacidos tienen elevado? O sea, porque tienen una presión. excelente pregunta. Recuerde que un recién nacido no está acoplado a la vía natural que nosotros comúnmente tenemos. ¿Qué significa esto? Que los recién nacidos, conforme va pasando la edad, se van controlando las funciones vitales. Si usted de repente ve un recién nacido que tiene 140, 160 latidos por minuto, no se va a alarmar. ¿Por qué? Porque significa que
este recién nacido recién se está acoplando. Por ejemplo, los recién nacidos mayormente tienen hipotermias. Lo que nosotros debemos evitar es que estos recién nacidos no tengan hipotermia. ¿Por qué? Porque al bajarse la temperatura es muy complicado poder que ese recién nacido pueda elevar la temperatura. ¿Por qué es muy complicado? Porque tienes que ponerles frazadas que estén calientes para que éste se eleve. Si no se eleva, este paciente puede morir hasta de una hipotermia, mi estimado Brian. Gracias. Perfecto. Licenciado, Dígame, Gladys. pero una de las causas, bueno, en este caso, porque yo las vivo, la de la taquicardia, un paciente pueda, ¿cómo se dice? Estar en un estado delicado y sufre una taquicardia, también puede ser a causa de una fuerte crisis de ansiedad. Exactamente. Sí. Perfecto. También puede ser. Ujú. Pero Yo lo vivo. recordemos que puede ser una taquicardia eventual o puede ser una Sí, taquicardia patológica. Porque si es una eventual. taquicardia patológica, significa que usted no puede recibir impresiones o sorpresas al instante porque su corazón, ¡ric! ¡Pum!, se puede apagar. Pero No sin porque, embargo, claro, yo puedo estar deprimido por una situación de repente, no sé, se murió un familiar que tanto yo apreciaba, yo quería, claro, porque tú sientes que tu corazón empieza como a comprimirse, como que late demasiado rápido, como que se te va el aire, como que te quiere dar un síncope, te quieres desmayar y olvidarte de ese momento, ¿no? Esas son ya situaciones diferentes donde se puede presentar una taquicardia, así también como podría presentarse una bradicardia. Muy bien, vamos a continuar. Ahora tenemos a la frecuencia respiratoria. Mariuxi, ¿qué es la frecuencia respiratoria? Las respiraciones por minuto. No la escuché, Mariuxi. Disculpe, está muy lejos su micrófono. Hola, Mariuxi, está apagado su micrófono. Perdón, ¿ahí sí me escucha? Sí, ahí sí. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que una persona toma en un minuto. Perfecto, excelente. En este caso, hablamos de una frecuencia cardíaca que debemos tomarla por un minuto. ¿Un minuto cuántos segundos tiene, Verónica? 60 segundos. 60 segundos, ¿ya? ¿Por qué les pedí yo el reloj con segundero? Porque usted tiene que controlar segundo a segundo la frecuencia cardíaca. Lo mismo pasa con la frecuencia respiratoria. Usted tiene que contar segundo a segundo cuántas respiraciones del paciente hasta cumplirse un minuto. Recuerde, tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia respiratoria necesita un reloj con segundero para poder controlarlas. La frecuencia cardíaca representada también con las siglas FR, pero en algunos casos algunas enfermeras solamente colocan la R, que la R significa respiraciones. En algunos casos está representada la frecuencia respiratoria como FR, que significa frecuencia respiratoria, pero en otros casos algunas enfermeras solamente colocan la R, que significa respiraciones, ¿ya? La frecuencia respiratoria que una persona hace por minuto. La frecuencia respiratoria, mayormente acá, se va a colocar la R, la P y la M. ¿Qué significa eso, Tatiana? Respiraciones por minuto. Perfecto. Los valores normales en el recién nacido, ¿cuántas respiraciones por minuto debe tener Anthony Bautista? En el recién nacido, de 20 a 50 respiraciones por minuto. Yo no veo el 20, Anthony. No sé si me estoy equivocando, pero dice Más 30 50, ¿qué? No, de 30 a 50. De 30 a 50. respiraciones por minuto. Lady Mora, el Sí, lactante respiraciones por menor, minuto. Que tiene bien achicada la pantalla, licenciado. Lady, De licenciado, sí 25. sería bueno que era lo más grande la pantalla. Mm, ¿Sí me escucha, profesor? no la escuché, Lady. De 25 a 40 latidos por minuto. Listo, perfecto.
Yo mira, el lactante mayor, Dígame, profe. yo mira, el lactante mayor, De 20 a 35 respiraciones por minuto. el preescolar, Camila, Ya, profe, de 20 a 30 respiración por minuto. Había estado apagado el micrófono. el escolar, Mario, El escolar tiene de 15 a 30 respiraciones por minuto. el adolescente, Brian, Tiene de 14 a 20 respiraciones por minuto. y el adulto, usted, Lucy. De 12 a El 30. minuto de 12 a 20 respiraciones por minuto. Perfecto, muy bien. Las cifras de la frecuencia respiratoria son muy variables. Se deben contemplar las variaciones fisiológicas como el ejercicio, el estrés, el ambiente, el ascenso o grandes alturas, medicamento que disminuye la frecuencia respiratoria, la edad, la fiebre. Se produce un aumento de 4 a 6 respiraciones por cada frecuencia respiratoria, de ascenso a la temperatura, enfermedades y otras condiciones médicas. Por ejemplo, si un paciente tiene una temperatura, vamos a decir, tiene fiebre, ¿la frecuencia respiratoria se va a elevar, sí o no? Sí, Se va a elevar, creo ¿verdad? se eleva. Si un paciente, digamos, no tiene fiebre, pero tiene dolor, ¿ustedes creen que la frecuencia respiratoria se va a elevar? No tiene fiebre, pero Solo dolor, se dice. baja la respiración. Que Se baja la respiración. Perfecto, muy bien. que le Les pregunto yo, si en este momento en su casa queda el centro de salud y un paciente viene corriendo, porque justamente la cita le toca a las 2 de la tarde y llegó 2:05. ¿Cómo va a estar esa frecuencia respiratoria? Uy, alterada. Muy elevada. Agitada. No va a ser la correcta. Entonces yo le exacto. pregunto a usted, Brian, ¿qué haría en ese paciente como enfermero? Dejarlo que repose de unos 10 a 20 minutos. ¿De cuánto? De unos 10 a 30 minutos. De unos 15 a 30 minutos, mi estimado Brian. ¿Ya? Ok. Perfecto, muy bien. En las alteraciones de la frecuencia cardíaca tenemos la taquimia, la eumnia, bradignia y angnia, ¿ya? Taquimia, eumnia, bradignia y angnia. Esas son las alteraciones. ¿A qué llamamos taquimia, Kelly Delgado? Aumento de la frecuencia respiratoria. Taquimia. Kelly, Hola. Aumento de la frecuencia respiratoria. perfecto. Mayor a, Mayor a 20. Respiración perfecto, por muy minuto. bien. Respiración. Listo. Tatiana, ¿a qué llamamos eumnia? Respiración normal y fácil de 12 a 20 respiraciones por minuto. Perfecto, muy bien. Mariuxi, Mora, ¿a qué llamamos bradignia? Disminución de la frecuencia cardíaca menor de 12 respiraciones por minuto. Muy bien. ¿A qué llamamos angnia? Kelly, Cede del flujo del aire de al menos de 20 segundos de duraciones. perfecto, muy bien. Excelente. Apnea. Recuerden que en la frecuencia cardíaca, la taquicardia era cuando se elevaba la frecuencia cardíaca. Y la bradicardia era cuando disminuía. En este caso acá, taquimia es cuando la frecuencia respiratoria se eleva y bradignia es cuando la frecuencia respiratoria baja. Eumonia significa que la frecuencia respiratoria está normal y apnea es cuando, por ejemplo, el paciente deja respirar por unos 20 segundos. Digamos, el paciente se desmayó, deja de respirar, eso es una apnea, pero no significa que el paciente ha fallecido, sino que por un momento nada más. Dígame, Tiffany.
Hice una pregunta y cuando uno está durmiendo y deja de respirar por segundos, Ya, en este y luego caso, eso a Ahí levantarse vuelve. así como que a recoger, a agarrar el aire fuertemente. justamente dice aquí. Las cifras de la frecuencia respiratoria son muy variables. Se deben contemplar las variaciones fisiológicas. Cuando una persona deja de respirar por unos segundos, significa que es algo fisiológico de la persona, que nosotros no deberíamos alarmarnos. ¿Por qué? Porque es algo genético que ellos tienen. Pero si el paciente está en un hospital y deja de respirar y se desmaya, eso es algo preocupante para usted como personal de salud. ¿Alguna otra pregunta? No, listo, gracias. Licenciado, ¿y el aumento de la frecuencia respiratoria qué causa? Disculpe. ¿Fallo Pues, cardíaco? pues no, no sería paro cardíaco. ¿Qué Fallo. sería? No sé Paro si usted ha respiratorio. escuchado un paro cardiorrespiratorio. Anthony Bautista, Licenciado, una pregunta. ¿Y la disnea pertenece a las alteraciones de la claro que respiración? sí. La disnea Pero es esa es la dificultad dificultad para para respirar. respirar. Sí, La la dificultad disnea para es respirar. Ujú. dificultad para respirar. La disnea. Apnea es un flujo, un cese por 20 segundos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo dijo el licenciado? Un paro. Cardiorrespiratorio. Cardiorrespiratorio. O Exactamente. sea, Significa fallan los que dos. aquí falla corazón y falla pulmones. ¿Por qué? Porque los pulmones están desoxigenando todo lo que son las arterias y las venas y todo empieza a colapsar. ¿Alguna otra Ok. pregunta que tenga? No, gracias. ¿Alguna otra pregunta, señora Gladys? Tal vez tiene alguna pregunta. Valeria, Sí, licenciado, verá, dígame. yo presencié una paciente que estaba con una fuerte crisis de ansiedad, ¿Ya? pero ella gritaba así muy, muy fuerte, no puedo respirar, no puedo respirar, y su frecuencia cardíaca de verdad estaba por encima de lo normal, diría yo, porque estaba en 145, 150, no bajaba y no bajaba. Entonces, ella gritaba que no podía respirar. O sea, en ese momento, tanto el corazón como la respiración están elevados, ¿verdad? Perfecto. Tiene Porque toda la razón. Tiene claro, toda la la frecuencia razón, Gladys. cardíaca estaba por encima de lo normal, porque 145 latidos por minuto ya va rumbo a un parto, Ya ¿verdad? le formó el... Un Eh, paro respiratorio, porque de verdad que la respiración estaba demasiado. Exactamente. Muy bien. Pero estos paros respiratorios mayormente les dan a los pacientes que tienen, por ejemplo, tuberculosis, una afección directamente relacionada a los pulmones. Y hay que tener mucho cuidado porque yo no puedo decir a la paciente le falta la respiración Oh, o la paciente tiene respiraciones elevadas. Usted tiene que decir taquignia porque es profesional de salud o sí. bradignia, cualquiera de Lo que esos pasa es términos. que yo escuchaba lo que decían, porque no era nada conmigo, ¿no? Yo justo Excelente. estaba en ese momento y llegó esa emergencia. Y los familiares era que, dice se ahoga, no puede respirar, no puede respirar. Entonces yo me acerqué de curiosa por ahí, como que no quería la cosa. Entonces yo vi que sus latidos estaban muy, pero muy altos, su frecuencia estaba muy elevada, su frecuencia cardíaca y por lo tanto también la respiración. Entonces yo, Excelente. ya. Muchísimas gracias, señora Gladys, por su aporte. Tiene toda la razón. Ahora, con lo que acaba de decir la señora Gladys, ustedes tienen que tener mucho cuidado en algo. ¿Por qué? Por ejemplo, a emergencias llegan muchos pacientes fingiendo lo que tienen. Hay pacientes que ya saben que usted le toma la frecuencia respiratoria y empiezan a hacer esto. Empiezan a acelerar su respiración. Y cuando usted va, en este caso, a controlarles, termina con una respiración de 40, 50. En pocas palabras, van a hacer un shock hipovolémico. ¿Qué significa? Que todo se va a colapsar cuando es una total mentira. Usted tiene que ser muy cuidadoso y eso lo vamos a aprender justamente en la práctica.
Ahora quiero resolver la pregunta que dice la señorita Marixi Elizabeth Mora. Ella menciona, ¿y qué se debe o qué se puede hacer si tienen un paro cardiorrespiratorio? Excelente pregunta. Te comento, lo que primero tú debes hacer es un llamado RCP. ¿Qué es el RCP? ¿Quién sabe qué es un RCP? Lo que hacen con el con el La pecho. reanimación cardiopulmonar. Perfecto, por eso se llama así. RCP significa reanimación cardiopulmonar. ¿Qué es una reanimación cardiopulmonar? Que usted tiene que hacerla directamente contracciones justamente en el tórax, en la parte en medio, en la parte de la mitad, debe ser contracciones directamente al corazón. Debe ser 20 compresiones y 2 respiraciones. ¿Qué significa esto? Que hace 20 compresiones en el tórax y directamente da respiraciones a la boca del paciente. Esto ya lo van a aprender seguidamente en los siguientes cursos. Recordemos que el RCP hay el básico y el avanzado. ¿Cuál es el básico? El básico es el que usted puede realizar en casa, en su lugar de trabajo, donde sus compañeros, en el hogar, etc. El avanzado es donde usted ya lo debe utilizar directamente en los hospitales o en la parte prehospitalaria. Eso es lo que te puedo responder, Mariucci. Espero que haya llegado a solventar tu pregunta. ¿Te me escuchó, Mariucci? Sí, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca? Si no hay una pregunta, por favor, necesito de manera urgente que cuando vayamos a hacer la práctica, porque de aquí vamos a hacer toda la parte teórica, de aquí vamos a hacer la práctica. Necesito que usted cuando vaya al aula tenga su termómetro de mercurio y tenga su reloj segundero. Sí o sí, puede ser en su mano o en la parte de su muñeca, o también puede ser, como decía un estudiante, puede ser unos que son pegados a su chaqueta. No hay ningún problema. Pero tiene que tener un reloj segundero, no de adorno, sino que le sirva. Tiene que tener segundero. ¿Me entendieron, jóvenes? Todo entendido, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado.